¿Quién quedará campeona en las instalaciones de Flashing Meadows? Vamos a analizar el cuadro femenino del US Open. Vamos allá. ¿Qué tal, amantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del US Open, en este caso, con el cuadro femenino. Con el análisis del cuadro femenino vamos a ver el camino de las favoritas, vamos a ver las 128 jugadoras que tenemos en este cuadro y ver quién es capaz de llevarse este título en Nueva York, ¿no? En Wimbledon hubo sorpresa, ¿no? Con Marketa Vondrousova. No estaba dentro de la quiniela de las favoritas, ya había jugado antes una final de Roland Garros antes de esas lesiones, ¿no? Que le tuvieron apartada mucho tiempo. Y veremos ahora, de cara al US Open, quién, cómo tienen el camino las favoritas, si puede haber algunas sorpresas. Así que vamos a empezar con el análisis con Iga Świątek, la número 1 del mundo, la polaca, que se enfrentará a Rebecca Peterson en ese primer partido. Luego podrían venir Daria Savilo, Clerby Engonoue, y de cara a tercera ronda sería Elisabetta Cocchiaretto, ¿no? Su oponente. También tenemos a Lauren Davis, Danka Kovinic. Creo que el camino de Świątek, pues en esos tres primeros partidos debería ser bastante diáfano. Peterson, pues bueno, es una jugadora algo experimentada, pero creo que al ritmo que suele jugar la polaca no tendría ningún tipo de oportunidad, ¿no? La wildcard estadounidense Engonoue, Saville, creo que tampoco pueden llegar a ese nivel. Y Cocchiaretto, pues bueno, es una jugadora peligrosa que juega agresiva, pero en un partido de 3 sets ante Świątek, creo que es una jugadora también que comete muchos errores basado en ese juego agresivo, y creo que la polaca debería de imponerse, ¿no? A la jugadora transalpina. De cara a octavos de final, pues podríamos tener un Świątek-Kudermetova, ese sería el partido por ranking, ¿no? Porque es la 1 ante la 16. Una Kudermetova que empieza ante Bernarda Pera, ojito también con la estadounidense, que es una jugadora también agresiva, jugando en casa, entonces pues, bueno, puede complicar a la jugadora rusa. En tercera ronda podríamos tener ese Ostapenko ante Verónica Kudermetova. Ostapenko, pues como en todos los análisis de cuadro que hacemos, pues una incógnita absoluta. Puede perder tranquilamente en primera ronda ante Yasmin Paolini, la transalpina, que es también una auténtica luchadora. Y luego, pues, Alice Cornet, Elina Vanessian, pues Cornet también una jugadora ya veterana, ¿no? Que también sabe hacer buenos resultados en Grand Slam, pues podríamos tenerla también en cuenta, ¿no? Viendo por el que va en el camino de la jugadora letona, ¿no? Jelena Ostapenko. Entonces, pues bueno, debería ser Kudermetova, ¿no? Esa oponente, creo que en un partido de tercera ronda, Kudermetova-Ostapenko sería la rusa, ¿no? La favorita. Pero bueno, sin olvidarnos también de Alice Cornet, si Paolini puede ganar a Ostapenko en primera ronda, entonces pues creo que Kudermetova sí debería estar, ¿no? Debería de ganar a Bernarda Pera, aunque es una rival bastante difícil, pero creo que Kudermetova debería de imponerse en ese choque y ser la rival de octavos de final, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que os he dicho, ¿no? Creo que Cornet deberíamos de tenerla en cuenta, ¿no? En este cuadro. Ya para cuartos de final, pues podríamos tener un Coco Gauff ante Iga Świątek, ¿no? Hace poquitas fechas, Coco Gauff se impuso por primera vez a Iga Świątek. Coco Gauff, que bueno, que ha cambiado el equipo de trabajo, ha empezado también con el ex tenista catalán Pere Riba, y la cosa le está yendo muy bien, ¿no? Parece que ha dado ese clic mental que le faltaba para poder, siempre llega lejos, ¿no? En los torneos importantes, pero ese paso ya definitivo para entrar por la lucha de los torneos, ¿no? Y parece que lo ha dado, y aquí, pues bueno, vamos a tenerla jugando en casa. Creo que los ojos van a estar muy puestos después de haber ganado el WTA 1000 hace poquitos días. Entonces creo que va a tener muchísimos ojos la propia Coco Gauff, que empieza ante Laura Siegemund, y luego podríamos tener ese partidazo de segunda ronda entre Coco Gauff y Mirra Andreeva, un partido que suena que en los próximos años puede ser pues un duelo de últimas rondas de Grand Slam,
y aquí lo podríamos tener en segunda ronda, ¿no? Entonces, pues ese Mir Andreeva-Coco Gauff, pues auténtico partidazo, ¿no? Y partido absolutamente trampa para la jugadora estadounidense ante una rusa que ya en Wimbledon ya mostró la enorme calidad que tiene, pese a lo joven que es, y puede ser un partido, como os digo, totalmente trampa, ¿no? Para Coco Gauff. De cara a tercera ronda, Coco Gauff se mediría a Alice Mertens, ojito también que tenemos por ahí a Danielle Collins, la estadounidense que también, pues bueno, que ha sabido llegar muy lejos en torneos de Grand Slam y creo que puede ser una de esas tenistas que no son cabezas de serie, que pueden abrir cuadro, pudiendo ganar a Mertens en un partido de segunda ronda. Ojito también que empieza ante Linda Fruhvirtova, la hermana mayor de las hermanas Fruhvirtova. Pero creo que Collins, ojito, que podría ser esa oponente de Coco Gauff en tercera ronda y ponérselo también difícil, ¿no? Entonces el cuadro de Coco Gauff me parece muy complicado, creo que contra Siegen va bien, pero luego ya Mirra Andreeva y luego en tercera ronda Danielle Collins o la propia Mertens, ¿no? Creo que el cuadro de Coco Gauff es muy exigente. Y luego ya de cara a cuartos de final, pues Coco Gauff se podría medir a Petra Kvitova, ¿no? Que empieza ante la española Cristina Buxa. Luego tenemos también a Caroline Wozniacki, que se va a medir ante Tatiana Prozorova, que viene de la fase previa. También veremos a ver qué tal Caroline Wozniacki, que ha recibido una invitación, ¿no? del torneo. Y luego, pues, la propia Jennifer Brady, que ha regresado también a las canchas y se encuentra mostrando buen nivel, ¿no? Y creo que, bueno, siendo Magdalena también la cabeza serie por este lado del cuadro, creo que se puede abrir, ¿no? Tanto Jennifer Brady, Sasnovich también está por ahí, pero creo que Brady ahora mismo a Sasnovich le ganaría. Y luego creo que, bueno, un Kvitova ante Wozniacki, pues en segunda ronda, pues creo que es un partido que nos traslada al pasado, ¿no? La verdad que cuando las dos estaban ahí, pues siendo número 1, número 2, luchando también por los títulos importantes, y ahora pues ese duelo lo podríamos tener en segunda ronda. Y bueno, pues camino para Kvitova, pues quitando ese duelo de Wozniacki, también ojito a Buxa, que siempre es competitiva, y veremos qué es capaz de hacer la checa, pero como os digo, creo que el lado de Linette pues, se puede abrir un poquito, como os digo, con quizá Jennifer Brady, ¿no? Para semifinales, pues podríamos tener un partido entre Iga Świątek ante Elena Rybakina, y creo que a Elena Rybakina le ha tocado una de las peores rivales, ¿no? que le tocaría en primera ronda, y es nada menos que Marta Kostyuk, ¿no? Partido muy duro el que tiene la kazaja, uno de esos partidos que se podría dar tranquilamente en bastante avanzado, ¿no? El torneo. Y a Kostyuk también, que los cuadros de los torneos no le van nada bien, porque ya se ha tenido, por ejemplo, en Roland Garros le tocó Sabalenka, entonces los cuadros para Kostyuk están siendo terroríficos dentro de los Grand Slams, ya que se está enfrentando a las máximas favoritas, ¿no? Siempre. Luego tendría a Tomljanovic o Panov Bardi. En tercera ronda podría llegar Sorana Sistea, también bastante abierto, ¿no? Esta parte del cuadro con Sistea siendo cabeza serie, Siniakova, ¿no? Si tiene pues eso, dentro de su irregularidad jugando singles, si puede jugar bien, podría llegar a ese partido de tercera ronda. Y luego ya de cara a octavos de final, pues podríamos tener un Rybakina Bencic que empieza con Rakimova, Vetova Miyazaki, luego en tercera ronda podríamos tener ese Bencic con Azarenka, la bielorrusa que empieza ante la francesa Fiona Ferro, Lin Zhu o Mayar Sherif. Creo que Azarenka, bueno, tiene camino para llegar a esa tercera ronda y medirse a Bencic, que creo que también tiene camino, ¿no? para poder llegar a ese duelo de tercera ronda y ver ese duelo entre la helvética y la bielorrusa, y un duelo en estos momentos creo que bastante abierto, ¿no? entre Belinda y Victoria. De cara a cuartos de final, pues podríamos tener un Rybakina Sakkari, y Sakkari, pues una de esas tenistas top
del top 8 que presentan muchas dudas, ¿no? Además, ante una Rebeka Masarova que es capaz de poder ganar a cualquier oponente. Y ojito que la española puede abrir cuadro, ¿eh? Puede abrir cuadro, puede ganar a María Sakkari. Sakkari que es una rival que pone mucho ritmo siempre, pero que también últimamente le falla, pues que comete más errores de lo habitual, ¿no? También intentando ser quizá un poquito más agresiva. Y Masarova, pues buen servicio, buena derecha, si juega agresivo, creo que se podría imponer, ¿no? a la griega y abrirse el cuadro, ¿no? por aquí. Luego en segunda ronda, pues es Miedlova o Katerina Bain. Creo que Masarova, si gana a una de estas dos oponentes, se debería imponer. Y luego pues tenemos a Kalinina, ¿no? Como la otra cabeza de serie número 28. Y Sara Sorribes, que viene de ganar el torneo de Cleveland. Lo ganó, no pudo superar la previa, entró como lucky loser y luego pues se ha impuesto, ¿no? En la final también a Katerina Alexandrova. Y pues un atractivo partido entre Kalinina y Sara Sorribes. Y las dos españolas, pues viendo cómo están también esas rivales con la propia Kalinina como la propia Sakkari, pues ¿por qué no? Que se midan en ese duelo de tercera ronda, ¿no? Sería muy bello, ¿no? Ver un Masarova Sorribes en tercera ronda y soñar con quién es la rival de, quien llega a esos octavos de final, ¿no? Que por soñar no quede, ¿no? Amantes. Y luego, pues, se daría, pues, ese Sakkari con Mucova. Esto es por ranking. Mucova, que empieza ante Stone Hunter, Magdalena Frechema Navarro, Haddad Maia que tenemos por ahí, Haddad Maia con Sloane Stephens, uno de esos partidos también que suenan, ¿no? Suenan mucho, con tambores en primera ronda. Partido, la verdad, que ahora mismo bastante abierto. Sloane Stephens también se crece en este torneo. Y aunque Haddad Maia siempre es una tenista competitiva, creo que es uno de esos partidos muy atractivos de primera ronda amantes. Creo que es Mucova, ¿no? La tenista que debería llegar a esos octavos de final. Creo que tiene cuadro para llegar ahí. Bueno, Mucova, Haddad Maia en tercera ronda me parecería un auténtico partidazo. Y si es Stephens también la que llega, también un partido muy, muy bueno, ¿no? También creo que tenemos que tener en cuenta ese duelo de la francesa, entre la nacionalizada francesa hace poquitos meses, Bárbara Gracheva y Taylor Townsend. Las dos creo que están pasando por un buen momento. Y para la segunda ronda, tanto para Haddad Maia como Stephens, creo que podrían ser, llegue quien llegue, una oponente bastante difícil. Vamos amantes a la parte baja del cuadro, que la comanda la bielorrusa Arina Sabalenka, que va a empezar ante Marina Zanevska, luego puede llegar Blinkova o Jody Burrage. En tercera ronda, Pliskova es la cabeza de serie, Elena Gabriela Rus, Caroline Dolhaj, Clara Burel. Son las tenistas. Creo que 3 primeros partidos para Sabalenka muy sencillos. Si es la propia Pliskova la que llega a ese duelo de tercera ronda, ahora mismo Sabalenka creo que la despacharía muy fácil y me causa hasta dudas ver a Pliskova en tercera ronda, porque últimamente, pues bueno, está a años luz de su mejor nivel, de ese nivel que daba en consecuencia de ese buen servicio, de esa buena derecha y de jugar puntos cortos, ¿no? Creo que Rusen, la rumana, no sé si podrá ganarle porque Rusen también es una jugadora también de fondo que pone mucho ritmo, entonces quizá los cañonazos de Pliskova no pueda hacerle mucho frente, pero no descarto que pudiera perder en ese partido de primera ronda. Y luego tanto Dolhaj o Burel creo que ahora mismo ya podrían poner en apuros, ¿no? a la jugadora checa. De cara a octavos de final, pues se daría un Sabalenka Kasatkina que empieza ante Alicia Parks, una jugadora que bueno, le pega a absolutamente todo y si tiene el día, pues te la puede liar. Y ojito, pues a ese debut que también, además Parks juega en casa, ¿no? Tenemos en segunda ronda, podríamos tener pues ese Kasatkina con Kenin que empieza ante Anna Bogdan, pues una Kenin que poco a poco pues parece que va cogiendo su nivel, pero bueno, ¿no? Todavía pues con esas dudas, obviamente, no es ese nivel que le llevó a llevarse el Open de Australia y luego una final en Roland Garros, pero bueno, creo que mentalmente pues va dando, ¿no? Pasitos para llegar
a ese nivel que tanto le gustaría, ¿no? En tercera ronda pues podríamos tener ese duelo de cabezas de serie entre Kasatkina y Bekic que empieza ante Vikeri, que viene de la fase previa, y luego en segunda ronda pues Venus Williams o Greg Minen, ¿no? Teníamos ese duelo entre Badosa y Venus Williams que era súper atractivo, pero bueno, Paula Badosa, que como bien sabéis pues se ha retirado del cuadro y también ha dicho adiós ya este 2023, que se quiere recuperar de sus problemas físicos y la veremos nuevamente en escena de cara ya a 2024. Entonces, Greg Minen creo que favorita ante Venus Williams, además de viene a ganar sus 3 partidos. Minen también una jugadora muy agresiva y bueno, pues cuando ya va ganando partidos creo que todavía es más peligrosa, ¿no? Entonces creo que debería ganar a Venus y luego pues un Minen Bekic en segunda ronda, buen partido, aunque como os digo, debería ser Kasatkina, ¿no? La rival de Sabalenka en octavos, pero hay trampitas por ahí. Hay muchas trampitas por ahí. La propia Pars, Kenin, Greg Minen, Bekic. Creo que hay muchas jugadoras que podrían ocupar esa plaza que a priori debería de ser ocupada por la tenista rusa Daria Kasatkina. Cuartos de final, pues serían Sabalenka ante Ons Jabeur, una Ons Jabeur que empieza ante Camila Osorio, luego Linda Noskova, Madison Brengle, tercera ronda ante Mary Bouskova, Bouskova empieza ante Krueger, tenemos también un Tatiana María con Petra Martic. Pues bueno, creo que 2 primeros partidos para Ons Jabeur, pues Camila Osorio, creo que para la primera ronda es una rival complicada. Y luego si llega Linda Noskova, si gana Brengle, creo que la checa puede poner en apuros a la tunecina. Entonces creo que 2 primeros partidos duros para la tunecina que quizás se puede ir a casa, ¿no? En primera ronda, en segunda ronda. Creo que si pasa esos 2 primeros partidos, pues ya debería llegar a ese duelo de cuartos de final ya ante Aryna Sabalenka. Ons Jabeur, que en octavos de final se enfrentaría ante Bárbara Krejcikova que empieza ante Bronzetti, luego Montgomery o Eva Lis, Kim Wensen, que está por ahí, también empieza ante Nadia Podoroska, Bárbara Strikova o Kaya Kanepi. Krejcikova también, pues como su compatriota Karolina Pliskova, con dudas. Creo que Lucia Bronzetti debería ganar a Lucia Bronzetti. Pero luego, si es Eva Lis, creo que la alemana, que viene desde la fase previa, ojito ese partido, Eva Lis ante Krejcikova, que creo que la teutona le puede mandar para casa a Bárbara Krejcikova. Y luego el camino de Kim Wensen puede ser bonito para llegar bastante lejos. La China creo que tiene cuadro, primero ante Podoroska, luego ante Strikova o Kaya Kanepi. Creo que sí tiene cuadro para ver a Kim Wensen en las rondas finales de este cuadro, ¿no? Por lo menos enfrentarse en esos octavos de final ante Ons Jabeur, ¿no? Que sería la jugadora por ranking que se debería enfrentar. Y luego pues vamos a finalizar con la parte que comanda Jessica Pegula, una Pegula que también, que lleva con confianza, habiéndose impuesto también en el torneo de Canadá, y va a empezar pues ante Camila Giorgi, ¿no? Una rival difícil siempre, una rival que juega muy agresiva y en primera ronda pues puede ser muy peligrosa. Luego Marina Otig, creo que no debería de tener ningún tipo de problema. Y en tercera ronda pues llegaría Svitolina, ¿no? Una súper competitiva Elina Svitolina, que empieza ante Frecham, luego Pavlyuchenkova o Crowley. Creo que Svitolina debería llegar a ese partido de tercera ronda. Y para Pegula, tanto en primera ronda contra Giorgi y luego en tercera ronda ante Svitolina, partidos muy, pero muy difíciles para la número 3 del mundo. En octavos de final, pues quiso Samsonova, sería Samsonova empieza ante Liu, quiso ante Arantxa Rus, tenemos a Svonareva, ¿no? que viene de superar la fase previa, se va a enfrentar a Janina Bigmayer, que ha entrado como lucky loser, Begu y Korpach, las tenemos también por ahí, entonces creo que tanto Samsonova como Kiss deberían de jugar ese partido de tercera ronda, y partido abierto, ese Samsonova contra Kiss, lo espero muy abierto. Y ya de cara a cuartos de final, pues se daría
ese Pegula ante Caroline García. Caroline García, que es, creo que con Sakkari, de esas 8 mejores jugadoras que más dudas transmiten en estos momentos. Y Caroline García, que empieza ante Jafan Wang, Katie Boulter o Diane Parry, Potapova, tenemos por ahí, Potapova-Towson, partido que llama bastante la atención de primera ronda. Peyton Steens, Victoria Tomova. Luego también otro de esos partidos de primera ronda es ese Katerina Alexandrova ante Leila Fernández. Marketa Vondrousova, la campeona de Wimbledon, la tenemos también por esta parte del cuadro, que va a empezar ante la tenista proveniente de la quali, Nalae Han, Martina Trevisan, Julia Putintseva, Elsa Yakemot. Me encanta también esta jugadora, que viene de la fase previa, viene a ganar 3 partidos y puede ser muy peligrosa. Lesia Surenko también la tenemos por ahí. O sea que a priori la tenista que debería llegar a octavos de final, por el momento de forma que están ahora mismo todas, debería ser Marketa Vondrousova. Y la verdad que Caroline García no creo que tenga un cuadro difícil en el sentido de exigente, de que si hubiera padecido un coco por ahí, creo que sí se podría ir para casa, pero creo que Caroline García sí puede ir avanzando, pero creo que cuando llegue ya una rival complicada, como puede ser Vondrousova, o quizá ya en tercera ronda Potapova o Towson, ahí creo que ya Caroline García puede tener bastantes problemas. Entonces, pues esa parte donde camina Caroline García la espero bastante abierta, pero tenemos también a Marketa Vondrousova, que debería llegar, ¿no?, a ese partido de octavos de final, pero sin olvidarnos de ese duelo de Katerina Alexandrova y Leila Fernández. Y luego también nos he comentado el Sayakemot, ¿no? Es para mí una tenista que puede llegar a tener un nivel muy alto, y aquí ya en Nueva York, pues habiendo superado la fase previa, pues viniendo con esa confianza de ganar 3 partidos, pues puede ser una rival pero que muy peligrosa. Así que, amantes, pues lo comentado, las favoritas, pues las tenemos, las 3 tenistas que este año están siendo las mejores, que son Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. Creo que las 2 estadounidenses, tanto Pegula como Coco Gauff, pueden dar un poquito más de confianza que en otros torneos previos, ya lo han demostrado en los Witamils pasados. Pero bueno, aquí Grand Slam para Coco Gauff no es un camino nada fácil, para Pegula tampoco, para la propia Rybakina tampoco. Entonces también por ahí pues quizás se pueda ir andando el cuadro se puede ir abriendo, ¿no? Para la propia Ons Jabeur tampoco es un cuadro nada sencillo. Entonces, pues puede haber caída, ¿no?, de las favoritas, pero creo que Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina creo que están un poquito más encima de todas las demás, y luego pues ahí ya tenemos que meter a la propia Jabeur, a la propia Vondrousova y creo que esas, y luego obviamente a las 2 estadounidenses, ¿no? Serían ese camino. Creo que los 2 estadounidenses estarían en el segundo saco, ¿no?, cuando hablamos de máximas favoritas al título. Así que, amantes, pues hasta aquí este análisis del cuadro del femenino del US Open. Espero que tengamos 2 semanas brutales de tenis. Ya desde primera ronda tenemos partidazos, así que a disfrutar con todos los partidos que tengamos, y nos iremos viendo por aquí para ir analizando las jornadas. Así que, amantes, sean felices.